Vamos a detenernos por último un minuto más en el tema de los tipos de datos y las coerciones de datos. Y para esto vamos a mostrar un método que también viene prearmado, predefinido en JavaScript. En inglés se dice built-in, como ya preconstruido en el lenguaje. Un método que se llama typeof. Typeof en inglés significa tipo de, type es tipo, of es de. Entonces, lo que nos permite este método es, le ponemos unos paréntesis y nos permite pasarle un valor, por ejemplo, no sé, 10, y nos dice qué tipo de dato es este valor. Entonces yo le paso un número, 10, me responde number, ¿sí? Me dice, esto es un número. Si le digo typeof, por ejemplo, Superman, me dice string. ¿Por qué? Porque le pasé un string, ¿sí? Le puse comillas y le puse un texto. Entonces me dice qué es. ¿Qué tipo de dato es? Es un string. Typeof, si le pongo por ejemplo true, que esto era un booleano, me dice boolean. O por ejemplo si le pongo undefined, o sea algo que no está definido, me dice undefined, ¿sí? Me muestra el tipo de dato que es el valor que yo le pongo acá. Acá un poco para reforzar el hecho de que siempre podemos anidar cosas y que JavaScript lo va a ir como ejecutando secuencialmente. Yo podría decir, fíjense una cosa, estas respuestas que nos devuelve typeof, ¿qué tipo de datos son? Les doy unos segundos para pensarlo. Son strings. ¿Por qué? Porque me escribe, yo le pregunto a typeof, che, ¿qué tipo de dato es este valor? Y me responde un string que dice el número, el tipo de dato. Me escribe number o me escribe string, me cuenta que esto es un booleano, que esto es un undefined. Entonces, si yo pusiera typeof y le digo adentro de typeof, le vuelvo a ejecutar un typeof. Esto es muy importante para empezar a ver cómo en JavaScript se pueden ir anidando unas cosas dentro de las otras. Por eso cuando vimos los números al principio de la clase, hablábamos de los paréntesis. Esto va a ser muy común en la programación de ir como anidando funciones que se vayan como componiendo. Entonces, yo acá le puedo decir, decime el tipo de dato del resultado de esta operación. Y le digo tipo de dato, o le puedo decir 5. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando acá? Esto es clave para reforzar lo que venimos hablando de pensar secuencialmente. Acá nosotros tenemos anidadas dos operaciones, ¿sí? Una operación grande que dice, decime qué tipo de dato es el resultado de lo que haya acá adentro. Y para ejecutar lo que hay acá adentro, es una nueva función que le pregunta, dice, ¿qué tipo de dato es esto? Entonces lo que hace esto es decir, primero resuelve lo de más adentro, el paréntesis de más adentro. Typeof 5, ¿qué es? Es un número. Entonces vimos que la respuesta de esto era un string que dice number. Dice number. Y cuando ahora sí que hay un valor acá, lo que hace typeof, el segundo, el de afuera, es evaluar, che, ¿y qué tipo de dato es esto que dice number? Esto es un string que dice number. Es como que alguien hubiera escrito number ahí. Entonces dice, el tipo de dato de esto es un string, efectivamente. Entonces, nada, esto es para ver, es muy importante entender cómo lograr visualizar bien cómo JavaScript va haciendo las cosas secuencialmente todo el tiempo, ¿sí? Entonces va resolviendo de a una cosa por vez y en base a los valores que obtiene, continúa resolviendo. Un poco para seguir con este tema de los tipos de datos y las coerciones, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que es cómo ciertos programas pueden devolver tipos de datos que nosotros no esperábamos o no querríamos. Entonces a veces tenemos que forzar esos datos a un tipo de dato. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el prompt que habíamos visto recién. Yo podría decir, ¿qué edad tenés? Si yo respondo esto, el usuario me pone, por ejemplo, 20, lo acepto. Fíjense, el tipo de dato que vuelve es un string, ¿sí? Entonces, yo tal vez quiero hacer operaciones con esto, con este número que nos va a dar, y puede ser que si, digamos, que si no soy cuidadoso, el tipo de datos que me está devolviendo no funcione bien con la operación que quiero hacer, ¿sí? Acá de vuelta, lo que pasa con JavaScript es que volvemos a que es muy flexible y a veces hace cosas como para llegar a un resultado, pero que tal vez no son del todo claras a priori. Por ejemplo, acá, si uso un string y lo divido
por 2, por el número 2, ¿qué pasa? En este caso lo que dice es, bueno, esto es un string, esto es una división, esto es un 2. La única manera de llegar a un resultado a partir de esto es transformar esto en un número. Entonces, acá lo que hace la coerción es a la inversa, ¿sí? La fuerza, entonces lo transforma al string en número y lo divide por 2. ¿Sí? Porque si no, digamos, un poco se podría reinterpretar de otra manera, pero la forma en que lo interpreta JavaScript es esta. Entonces, como JavaScript tiene estas cosas, ¿sí? de tal vez tomarse licencias y hacer cosas por cómo ya está programado, una buena práctica, un buen método es nosotros asegurarnos de que todo está funcionando como debe ser y nosotros chequear qué tipo de datos estamos recibiendo y forzar ese tipo de datos a otro si no es lo que queremos. Entonces, por ejemplo, acá lo que podríamos hacer sería, a partir del prompt, decir que la respuesta a esto se transforme en un número, ¿sí? Porque sabemos que esto nos devuelve un string y queremos transformarlo en un número para estar seguros. Entonces, una buena práctica, algo que de hecho es fundamental y por eso es importante ya empezar a enfatizar en esto, es su capacidad de buscar. Es clave que tenga la capacidad de buscar en Internet y de buscar soluciones. Lo que siempre decimos es que el mundo este de la programación es como si fuera, o sea, es tan inmenso que no aplica aprender las cosas de memoria, porque nunca van a poder memorizar todo y además tampoco tendría sentido, porque es tan inmenso, hay tantas cosas que hay cosas que tal vez nunca las van a usar, de hecho hay miles de cosas que nunca las van a usar, otras cosas que las van a usar poco, y así que no tendría sentido estar perdiendo tiempo en memorizar un montón de cosas inútiles. Entonces lo que importa realmente es que ustedes desarrollen la capacidad de búsqueda, la capacidad de poder orientarse y encontrar las soluciones a lo que están necesitando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si digo, ok, yo quiero transformar este string en un número, simplemente lo podemos googlear, podemos poner JavaScript, acá, digamos, lo ideal es que lo busquen en inglés porque hay más material. Si no saben inglés o, digamos, todavía están aprendiendo y además si resulta más fácil en castellano, lo pueden buscar en castellano, pero si pueden hacerlo en inglés, les recomiendo que lo hagan en inglés. Entonces, si lo voy a hacer en castellano, podríamos poner directamente lo que queremos hacer. En JavaScript queremos transformar string a número. Y ven que al toque ya me da respuesta, ¿sí? Y acá vamos a ver que, una vez más, algo que puede ser un poco frustrante al principio, pero que después ya se van a acostumbrar, es que en la programación y en JavaScript hay muchas maneras de hacer lo mismo. Entonces, probablemente se encuentren dos, tres formas de hacer lo mismo. Ahí van a haber sutiles diferencias, pero para el caso, digamos, nos va a servir cualquiera de las respuestas que encontremos. Entonces ahí lo primero que encontramos es transformar JavaScript a número y acá nos da una función que se llama parseInt que ya básicamente hace eso. Resumen, convierte, parsea un argumento de tipo cadena o string y devuelve un entero en la base especificada. Acá, por ejemplo, nos da una forma de escribirlo, string y base. Acá string se refiere a la cadena, al string que nosotros escribimos y base es un entero. Bueno, esto de base de hecho lo pueden omitir, si no ponen nada no, les va a dar un valor igual, creo que en base 10. Entonces les voy a mostrar este parseInt, lo que hace es parseInt, si yo le paso un string que dice 10, me devuelve un número, ¿ven? Que dice 10. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Lo que podríamos hacer sería escribir parseInt y acá adentro poner el prompt. Entonces, lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario qué edad tenés, ¿sí? Y ahí lo que va a hacer es, primero va a preguntar, el usuario va a responder, por ejemplo pone 28, perdón, sabemos que esto devuelve un string, así que probablemente va a decir 28, y ahí lo que hace parseInt es transforma esa respuesta en un número. Y ahí nos aseguramos que tenemos el número correcto, o sea, el valor, el tipo de dato correcto. Bien, entonces vamos a verlo, ¿qué edad tenés? Ejecutamos esto, el usuario pone 28,
acepta, y ahí vemos que nos devolvió un número 28. Por esto que acabo de decir, primero se ejecuta esto devuelve un string, y después se ejecuta esto, que transforma ese string en un número. Esto lo vimos acá. Muy bien, ¿qué nos falta ahora entonces? Lo único que nos faltaría sería transformar, capturar esto en una variable para poder reutilizarlo. Fíjense que ahora ese valor, esa pregunta quedó en la nada, quedó perdida. Entonces nosotros lo que queremos es poder activar, hacer algo a partir de eso.